Hola, buenas tardes, buenas noches, depende el lugar donde nos estés escuchando. Hoy te quiero hablar de algo que es global, el rechazo. ¿Qué es el rechazo para mi percepción? ¿Y cómo podemos hacer funcional lo que es el rechazo? ¿Qué está mostrando el rechazo justamente? Entonces, si nos hacemos esta pregunta, vamos a querer actualizar nuestra mentalidad. Porque siempre hemos vivido en que nos rechazan, en que no nos quieren, en procesos de separación. Y estos procesos de percibirme rechazada me llevan a unos estados muy bajos. Entonces ahora lo que vamos a hacer es darle un significado. Entonces lo primero que tengo que hacer es reconocer el rechazo. Y que ese rechazo puede estar afuera como adentro. Y la pregunta es, ¿qué sentido tiene el rechazo? ¿Qué está mostrando el rechazo? ¿Qué no estoy viendo? Porque un rechazo es justamente lo opuesto a la aceptación. Por ejemplo, lo primero que quiero es que nos veamos cada uno cómo hemos sido rechazados por alguien. ¿Por qué nos ha pasado? ¿Y qué hemos sentido? ¿Qué parte de nosotros tocó? Y lo otro es si yo he rechazado al otro. ¿Qué pasó? ¿Qué tocó en mí? ¿Qué pasa además? Y hay una tercera propuesta. ¿Qué pasa a ese otro que me rechaza? ¿Qué lectura hay? Porque yo puedo, cuando el otro me rechaza, yo puedo ver la lectura que pasa a mí adentro, en mí, y que pasa en el otro. Y luego es, si yo rechazo, ¿qué toca? ¿Qué está tocando? O sea, ¿en mí? ¿O qué se arma que yo digo, no, está mal? ¿O esto no es correcto? Porque pueden darse en cualquier plano. Entonces lo primero que yo empecé a mirar, y desde mi percepción, nos muestra es que cualquier dificultad que yo tenga con el otro es una oportunidad. El gran cambio que viene, la herramienta que empieza ahora a tomar es la conciencia. Es empezar a ver lo que uno trata de sacarse de encima o mirar para otro lado. Este me rechaza. No existís en mi vida. ¿Está bien o está mal? ¿Qué hago cuando me pasa esto, cuando escucho esto, cuando entro en este conflicto? Creo un espacio. Se crea un espacio. ¿Lo ves? Cuando alguien me rechaza y yo digo, bueno, tomo distancia porque no quiero ni verlo, no me quiere ni ver.
Bueno, estoy haciendo un espacio. Ahora el tema es, ¿qué hago con ese espacio que he creado? Lo que hago es justamente un programa de separación. Ese espacio que creo o que se crea porque el otro se aleja o yo me alejo por el rechazo, el tema es, ¿qué voy a hacer con eso? Y acá es cuando empiezo a tomar las herramientas de la Kabbalah. Por ejemplo, ver todo esto que está como en otro espacio del cerebro para arriba y del cerebro para abajo. Hay dos realidades. Hay una realidad que tiene que ver con la percepción de la separación y hay otra realidad donde todos estamos unidos. Lo que se está abriendo ahora es empezar a recordar que hay una parte que vamos a ponerle así metafóricamente para que se pueda comprender, del cerebro para arriba o del cerebro para abajo. Pero es muy pequeña esta expresión, es muy limitada, simplemente es una expresión como para que la gente pueda comprender de lo que estoy hablando. Si vamos a algo más complejo, es el electrón de un átomo se puede comportar como onda o como partícula. Y cuando está en onda, está todo conectado. Y cuando está en partícula, entra en la dualidad. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuál es la conciencia y la lógica que tiene la Tierra para darte espacio a ti y a mí? Suponete lo opuesto. ¿Qué lógica tiene la Tierra y qué me pasaría a mí si yo puedo entrar en una mirada lógica de la Tierra para incluir a ambos opuestos? Porque la Tierra nos incluye al que rechazo, al que me rechaza, al que yo no quiero ver y al que no me quiere ver. A la Tierra nos abraza y nos acoge a ambos. Entonces, ¿qué pasaría si yo puedo entrar en la lógica de la Tierra y darle un espacio? Y poder incluir algo que yo percibo opuesto. Y este es el gran llamado de este audio, de esta propuesta. ¿Yo soy el único espacio que existe? Ahí está el primer margen de error. ¿Qué lógica está operando la propia? Cuando yo pienso que soy el único que existo y el único que tengo razón, entonces está operando la parte del cerebro para abajo, la dualidad. ¿Está mal? Claro que no. Claro que no está mal. Pero tú no vives solo en la Tierra. Vives con otros humanos. Por ejemplo, necesitas combinar que si dos totalidades van a estar chocando todo el día, necesitamos tener espacio. Creamos espacio y no rechazar. Si no, entiendo que el otro es distinto. Es otro. No es
un clon mío. Es otro con otra percepción. Y eso es lo que está pasando en el mundo del rechazo. Voy creando espacio porque estoy inmaduro, porque no puedo integrar ese opuesto. Y esto es lo que está pasando globalmente. Por eso es necesario que empecemos a reconocer que cada uno tenemos que ser constructores de espacios nuevos que integren aquello que rechazo, pero que no tenemos una capacidad en el cerebro para llevarlo a la unidad. ¿Y sabes por qué no podemos hacerlo? No podemos hacerlo porque por eso que pulseamos, yo tengo la razón, tú tienes la razón, yo te echo la culpa y tú me echas la culpa. Y en esa referencia externa a la culpa, entonces las dos pistas importantes para tener en cuenta ante una mirada, hasta esa sensación de rechazo o una experiencia de rechazo o de estar rechazando, son dos cosas. Es reconocer que hay una responsabilidad propia y que el otro tiene su propia responsabilidad. Que me rechace y yo eche la culpa afuera no me permite a mí tomar el provecho de la situación. Cuando yo me distancio de la persona o la persona se distancia de mí, me rechaza. Lo que vamos diciendo es que cuando yo lo hago a conciencia y empiezo a observar qué me pasa, qué le pasa al otro, dónde está el otro, qué siente, lo que siente y dice lo que dice, y qué me pasa a mí, que me toca ese punto interno. En esta diferencia yo me doy cuenta que no entiendo. A mí me ha pasado millones de veces que me he sentido rechazada y no he tenido idea. Entonces es ahí donde empiezo a trabajar la parte del cerebro de arriba y empiezo a tomar las herramientas que me da la Kabbalah y asumo que soy un componente de la existencia y que soy algo abstracto que puede crecer. Nosotros en la Kabbalah trabajamos en el concepto de la unidad, en el concepto de molécula. También tengo que tener en cuenta que los pensamientos propios que tenemos no son tan propios. Vienen de un espacio mayor, de una conciencia mayor, que le podemos decir el programador que programa este programa. En la Kabbalah, cuando vamos a lo más ortodoxo, nos habla el creador del universo, Boré Olam. Todo viene de Boré Olam. Entonces, el maestro Goslan nos habla de que los planetas están secuestrados y que nos emiten ondas. Entonces tenemos que empezar ya a comprender que nosotros no somos los que pensamos. Hay una película que siempre recomiendo, que es una película cabalística, se llama Revolver,
Entonces, los pensamientos propios no son propios, vienen de un espacio mayor, de una conciencia mayor, y que en Kabbalah la empezamos a distinguir y le empezamos a dar un lugar. Entonces, el rechazo, yo tengo que trabajar en la previa que está acá abajo y no tengo con qué. No tenía con qué. El otro no me quiere ni ver, yo no lo quiero ni ver y bueno, ¿y qué hay? Distancia, espacio. ¿Para qué es ese espacio? Ese espacio es para construir, yo lo llamo así, puentes para la polaridad. Y lo hago internamente en construir un puente para lo opuesto, para la polaridad. Cuando hacemos una terapia de constelación Kabbalah, trabajamos esto. Yo le llamo cargas iónicas. Le sacamos la carga al problema que tengo con el otro o el problema que tenga con el desafío que me presenta la vida y lo miro desde otro lugar, lo miro desde ese lugar que lo estaba mirando del cerebro para abajo, de las vísceras, y lo repolarizo y lo vuelvo a guardar en archivos de memoria, pero con otra carga de iones. Entonces, cuando digo simplemente no sé cómo manejar esta situación, es que cuando tengo estos conflictos, lo que se me está abriendo es un montón de posibilidades. Pero para esto tengo que tener mucha humildad. Me tengo que abrir a posibilidades con esa intención. Y cuando uno le habla a la conciencia desde esa parte más humilde y dice, no sé dónde estoy parado, no sé cómo vivir, no sé cómo habitar, no sé cómo encarar esto, no sé. Cuando me pongo en el no sé, en el humilde, es cuando me abro a nuevas posibilidades, que se me arme algo nuevo y para poder aprender de eso que yo percibo como conflicto. Seguramente tú has tenido, al igual que yo, momentos incómodos y experiencias de rechazo y autorrechazo. Entonces, puedo empezar a trabajar como el programador de mi vida y no como el programa que opera mi vida. O sea, decimos que nosotros tenemos a través de las letras hebreas un teclado para programar el sistema solar. Pero como no tenemos conciencia de eso, recibimos los impulsos externos y nos maneja un programador. Y nosotros somos el programa. Una vez que vamos tomando conciencia de esto, entramos en el mundo de cómo programar nuestra vida. Y no solamente lo hacemos con las letras hebreas, sino, por ejemplo, en lo que estamos haciendo en el grupo Molécula, es a través de los acontecimientos diarios. Directamente, sin tanta complejidad. Si no tengo un desafío,
entiendo que este desafío me viene, es una pulsión para expandirme la conciencia. Ahora, si yo sigo culpando al otro del rechazo, me pierdo la oportunidad de hacer mi proceso de incremento y de conciencia. Y normalmente hemos estado ahí todos al principio. Yo he estado ahí culpando al otro millones de veces. Y en estado de víctima millones de veces. Y ha sido muy doloroso para mí darme cuenta de todo lo que de todo el despelote doloroso que ocasionaba al no tener entendimiento del rechazo. Entonces lo que quiero mostrarte es que el rechazo es como un estímulo de la realidad que me dice, tenés que hacer espacio en esto. Entonces tomo distancia y como no tengo con qué, empiezo a desarrollar una aceptación de que yo no puedo imponerme al otro. Entonces, pero es una aceptación que aunque al principio sea forzada, no sea real y sea con química, supongo que me están entendiendo lo que quiero decir, tú empiezas a trabajar desde la conciencia, a aceptarlo como tranquilamente, calmadamente, mansamente. Es muy importante soltar los argumentos que me tienen batallando, porque eso me va a impedir crear un espacio nuevo. Un espacio en mi mente, en mi cerebro, y ese espacio es el que me abre a otra posibilidad y me conecta con la parte del cerebro de arriba. Y yo necesito aflojar el cerebro de abajo, las vísceras, para poderle darle lugar al cerebro de arriba, lo que le llamamos la antena. Y la antena me empieza a transmitir otras percepciones que no se me habían ocurrido porque yo estaba enredada en culpar al otro. Y por eso a veces cuando te tiras en la cama toda rota, deshecha y no puedes ni pensar y te lloraste todo y después te quedas tranquila porque ya no tienes más, ahí es cuando ya no entorpeces y permites que tu conciencia haga espacio. Donde no lo hay y que posiblemente a futuro puedas manejar situaciones. Y yo quiero mostrarte esto en los procesos día a día, que es lo que hacemos en el grupo Molécula. Entonces, tú necesitas un rechazo, porque el rechazo es una oportunidad a crear un espacio donde no lo tienes. Pero necesitas tener un proceso interno de soltar, de echar la culpa afuera y de preguntarte, ¿para qué? Este rechazo en mi vida, ¿para qué? ¿Qué oportunidad me trae? Es totalmente diferente cómo se desarrolla. Y tú ves esta situación incómoda en tu vida en la que te han rechazado en el trabajo, la pareja, el hijo, la cuñada, el primo, el tío. Tú puedes aceptarlo, pero no sabes. Y esa actitud hace que tu conciencia siga observando y empiece a desarrollar en la incomodidad un espacio nuevo. Desde la incomodidad se crea un espacio nuevo. En realidad, para empezar a ver el rechazo como una oportunidad de crear un espacio para incluir y desarrollar aspectos de uno mismo
que no tenemos. Tengo mucho trabajo hecho en esto, pero es cierto que siempre viene a mí la intención de seguir culpando afuera. Entonces, el poder abrir la conciencia que detrás de cada situación, y en este caso que estamos hablando del rechazo, hay algo para aprender. El rechazo en sí misma tiene un montón. Nosotros estamos hablando ahora del rechazo, que es una oportunidad de crear espacio en donde no lo tengo, y que esa distancia momentánea y ese meterme para adentro y en ese modo silencioso de observador todo el tiempo, es que necesito irme aceptando en esta realidad que tengo. Los rechazos que yo veo tienen que ver con los rechazos que yo me hago. La palabra rechazo empieza con la palabra re, como la palabra recurso. Entonces yo estaba hablando que en la realidad el rechazo es una oportunidad. Entonces el rechazo tiene una base inicial, un recurso. ¿Para qué? Para poder ser. Entonces, voy haciendo un trabajo de darme un observador tranquilo y silencioso que acepta esa situación con un propósito mayor, y luego al cabo de los días voy a empezar a ver que el rechazo es un recurso para que yo pueda percibir una nueva sincronización con todo. Porque me estoy abriendo y no me estoy cerrando. Y una vez que yo me abro, habilito otras posibilidades de percepción y de entendimiento. Besos y amor para todas y todos.